Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a revisar decisiones que toman nuestros gobernantes y que impactan nuestros bolsillos. Titulares. América Latina, reseñamos las medidas frente al virus tomadas en esta región que hoy es epicentro COVID-19. También les contaremos cómo Francia pone en marcha un motor económico ligado a la economía verde. Y en nuestro expediente Chávez, siempre Chávez, volvemos a la fuente primigenia de conocimiento. América Latina se ha convertido en epicentro de la pandemia COVID-19. En medio de este escenario se ha puesto en evidencia una realidad que se ha ido acompañando en algunos casos con medidas a veces efectivas y otras veces erróneas. Según la Organización Mundial de la Salud, Brasil ocupa el segundo lugar de países con más casos confirmados de COVID-19, solo después de Estados Unidos y con un recuento de casos que superó los 2,4 millones este lunes. Le siguieron Perú, Chile y México a nivel regional, cada uno con más de 300.000 casos. Ante la propagación del coronavirus, los diversos países que integran la región latinoamericana se encuentran implementando paquetes de estímulo y programas de desgravación fiscal para impulsar sus economías. Para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, algunos países han tomado medidas para facilitar la reanudación del trabajo y la producción en medio de la grave situación de pandemia. Tanto Brasil como Ecuador comenzaron a reanudar el trabajo a principios de junio, mientras que Perú levantó sus medidas de cuarentena obligatorias a principios de julio. Sin embargo, debido al conflicto entre la prevención de epidemias y la reanudación del trabajo, algunos países que reanudaron el trabajo antes han visto un repunte de la pandemia, pero ello en su mayoría no se ha traducido en una nueva orden de confinamiento, puesto que algunos gobiernos han priorizado la economía y pese a poner en práctica políticas de ayudas, estas no han llegado a todos. Desempleados brasileños indicaron la semana pasada que aún no habían recibido los $120 en ayuda financiera prometidos por el gobierno, como parte de su paquete de ayuda social. Los ciudadanos se han estado reuniendo fuera de los bancos de todo el país con la esperanza de recibir el dinero que se les debe. El presidente Jair Bolsonaro ha recibido duras críticas por la lenta respuesta de su administración para ayudar a los más pobres durante la crisis. En Colombia, tras el controvertido Día Sin IVA, el gobierno prometió la semana pasada una serie de políticas que incluyen reformas fiscales y una mayor inversión en áreas que puedan proporcionar más empleos, dicen, como la infraestructura. En Bolivia, gobernado por una autoridad de facto, se da un pulso por un crédito de $327 millones que concedería el Fondo Monetario Internacional y que estaría condicionado a que, superada la pandemia, se produzca una devaluación de la moneda nacional respecto del dólar y se reduzca el gasto estatal con el despido de empleados y cierres de empresas públicas. Por su parte, en Argentina, el pasado 24 de julio, el gobierno anunció una nueva ronda de financiamiento de emergencia para pequeñas y medianas empresas. En Chile, en una clara derrota para el presidente Sebastián Piñera, se le dio luz verde al retiro del 10% de pensiones a ciudadanos para mitigar los efectos económicos de la pandemia. De acuerdo a pronósticos realizados por la CEPAL, se prevé que la economía de América Latina se reduzca un 9,1% en 2020 debido a la pandemia. Mientras millones de familias están viviendo la crisis en Chile, hay unos pocos que cuentan sus beneficios por millones de euros. Lo dice Joseph en la red social Twitter y así de cortito quisimos ir justamente a revisar esas grandes fortunas con esas grandes ganancias en el suelo chileno. Enagas gana 236 millones de euros y tuvo ya en este 2020 este nivel de ganancias, más 9,4%. Bankia, 142 millones de euros, menos 64%. Más Móvil gana 73 millones de euros, más 36%. Endesa, 1.128, y esto es 1.128 millones de euros, y además tiene este prospecto. La utilidad prevista habla de un crecimiento del 45%. Por eso Joseph propone en Chile, hace el llamado a la reflexión desde Twitter,
Mientras millones de familias estén viviendo la crisis, hay unos pocos que cuentan sus beneficios por millones de euros y él dice, necesitamos el impuesto a las grandes fortunas. En Costa Rica protestaron contra las políticas de austeridad del gobierno en medio de una pandemia. ¿Quiénes salieron a las calles a poner el cuerpo? Trabajadores que hacen parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos. Sindicalistas, agricultores, trabajadores que en su mayoría acudieron en sus vehículos para participar de esta caravana. Exigieron la creación de un fondo de emergencia para ayudar a 1 millón de personas que han quedado desempleadas con jornadas reducidas de trabajo o cuyo contrato les ha sido suspendido. De igual forma, pidieron que se elimine el cobro del IVA, el impuesto al valor agregado, a los productos de la canasta básica, que se aprueben leyes que frenen el fraude fiscal y que el gobierno fortalezca y pague una deuda a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Para qué? Para que los beneficios sociales puedan llegar a todos. Defendemos al sector agrícola. Queremos que este gobierno deje en paz a los trabajadores, al pueblo trabajador, que deje de quitarles derechos, que se respeten las garantías sociales. Nuestra gente está sin empleo, no porque no quiera, sino simplemente porque este gobierno no supo manejar. Le quedó grande la camiseta para poder gobernar Costa Rica. Brasil, el grupo JBS, acusado de lavar ganado, ya habrán recordado ese gran escándalo de corrupción de hace 2 o 3 años, hoy están acusados también de deforestar. Según una investigación publicada por un consorcio de medios internacionales, este grupo JBS, número 1 del mundo en carne, ha lavado ganado vinculado a la deforestación en la Amazonía, transfiriéndolos a una granja que exporta a suelo europeo. Las fotos divulgadas en Facebook muestran un convoy de ganado transportado en julio de 2019 de una hacienda a otra por conductores que usaban camisetas identificadas con el logotipo JBS. Destacamos que esta venta de donde salió el ganado, Estrella do Aripuana, en el estado de Mato Grosso, es objeto de un embargo del Ministerio de Medio Ambiente desde el año 2012 por la tala ilegal de casi 1.500 hectáreas. Hay que destacar que los animales fueron transportados a otra granja a 300 kilómetros de distancia sin litigios ambientales y por lo tanto autorizada a criar y comercializar en una práctica prohibida, ilícita, de triangulación comercial. En Argentina hablemos ahora del canje de deuda y una fuerte presión de los bonistas antes del cierre de las negociaciones. Cerca de la medianoche del lunes, los más fuertes tenedores de bonos hicieron trascender una carta enviada al ministro de Economía Martín Guzmán, donde ratifican términos de la propuesta del lunes de la semana pasada y aseguran que tienen apoyo suficiente, más del 50% como para bloquear la operación de reestructuración. Antes que se conozca la nueva carta de los acreedores, el gobierno no descarta una nueva extensión de plazos que lleve a la negociación del 4 de agosto previsto hasta fin de este mismo mes por esta tensión que incorporan ahora los bonistas y que hace pensar que la extensión sería una medida adecuada. Hay que destacar también que la última movida del gobierno antes que se conozca la carta había sido un comunicado. El sábado pasado se dio a conocer que abría la puerta a la negociación de cláusulas contractuales en caso de que exista apoyo explícito a esta arquitectura financiera. Esto también pasa, FAO Argentina lo publica. Muchas personas se ven forzadas a dejar sus hogares a causa del hambre, la pobreza, los conflictos o el cambio climático. Es un tema mundial. Migración, presentada por FAO Argentina en este video, que es bastante cortito, vale la pena prestar atención. Ojo que la información está por escrito. Momento de una pausa. Alemania iba a decir a la vuelta con otro tema que tiene que ver con crisis aérea
Y si esto pasa en la locomotora, ¿qué queda para los demás? Ya le cuento. Hasta ahora, la industria de la aviación se ha visto muy afectada. Esta podría ser la peor crisis industrial desde la crisis económica mundial en 2018 y 2019. El impacto podría durar años. La situación de la industria puede no recuperarse a la condición previa a la pandemia hasta 2025. La industria de la aviación de Alemania se enfrenta a la mayor crisis de su historia. La propagación del COVID-19, que no ha podido controlarse, retrasa la recuperación de un sector estratégico para el motor europeo. Desde estas compañías prevén nuevos recortes de empleo. La justificación es que la demanda es débil e inestable, producto del aumento de las nuevas infecciones. En medio de este escenario, los aeropuertos alemanes están intensificando normas preventivas de higiene en los aviones, no solo en los espacios en la infraestructura de los aeropuertos. En el escenario también tenemos otras acciones. En Berlín, por ejemplo, en Brandenburgo, que se planea abrir en octubre, ya se sabe que van a despedir a unos 400 empleados con pronósticos que proyectan pérdidas por cientos de millones de euros este 2020. Una crisis que también afecta a empresas que son actores fundamentales de la industria. Lufthansa Airlines es una de ellas, Ryanair, EasyJet, y por eso esas compañías indican que van a reducir su tamaño de operaciones. Para proteger la salud de los pasajeros y del personal, Unión Europea pide a los pasajeros mayores de 6 años el uso de mascarillas y mantener la distancia social. Pero por estos días vemos que esto no es suficiente. Francia planea intensificar los esfuerzos para bajar las emisiones de carbono y avanzar a paso firme hacia una economía más verde. Las nuevas medidas ecológicas que Francia planea poner en marcha pasan por exigir que todos los edificios con aire acondicionado mantengan sus puertas cerradas, así como prohibir los calentadores utilizados por los restaurantes en terrazas libres. También incluyen una moratoria en las nuevas zonas comerciales en las afueras de la ciudad. Todas estas medidas se anunciaron después de una reunión del Consejo de Defensa Ecológica de Francia realizada este lunes. En este aspecto, también prohibiremos la calefacción al aire libre en espacios públicos y terrazas de restaurantes y exigiremos el cierre de puertas de todos los edificios con calefacción o aire acondicionado que estén abiertos al público. Se trata de poner fin a las prácticas que constituyen aberraciones ecológicas, que conducir a un consumo excesivo de energía completamente injustificados no podemos. Por la simple comodidad de no tener que abrir las puertas de una tienda, acondicionar la calle con aire acondicionado a mediados del verano, cuando esté a 30 grados. Y tampoco podemos hacerlo completamente caliente las terrazas en pleno invierno, cuando estén a 0 grados, por el mero placer de tomar un café al aire libre mientras se mantiene caliente. La ministra de Ecología de Francia señaló que la prohibición podría afectar a los bares y restaurantes franceses ya afectados por la crisis del coronavirus, por lo que el gobierno les dará tiempo para adaptarse a los nuevos requisitos, que entrarán en vigencia a partir del final de este próximo invierno. Pompili destacó además que las decisiones se toman cuando Francia prepara una ley favorable al medio ambiente, que debería estar lista a finales de septiembre, antes de una revisión por parte del Parlamento en enero próximo. El mes pasado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió 15.000 millones de euros de nuevos fondos para una economía más verde, un día después de que los verdes derrotaron a su partido y tomaron el control de las grandes ciudades en las elecciones locales. A la vuelta de la pausa, nuestro expediente económico, nuestro espacio de análisis. Chávez, siempre Chávez. Presidente, yo quiero más mi comandante Chávez, mi presidente, yo quiero más
Toda una declaración de principios. 28 de julio de 1954 nace un gigante, Hugo Rafael Chávez. Este es un día de muchos sentimientos en Venezuela y en el mundo entero. Y en este espacio elegimos a un Chávez vivo, en contra del neoliberalismo, a favor de los pobres. Ese es el que recordamos a partir de este momento. Desde sus inicios, el gobierno del líder revolucionario Hugo Chávez estuvo marcado por una fuerte confrontación con el neoliberalismo que se imponía en todo su esplendor en América Latina, a excepción de Cuba, luego del consenso de Washington y el llamado fin de la historia de Francis Fukuyama. Pero llegó el comandante y mandó a parar. Con Chávez llegó en América Latina el cambio de época y a Chávez le acompañaron el inmortal Néstor Kirchner y Lula da Silva, con quienes tuvo el honor en Mar de Plata de echar abajo al ALCA, impulsado por Estados Unidos. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Chávez, en su exposición magistral, también derrumbó los mitos del neoliberalismo y de la eficiencia del libre mercado. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. A las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Con el icónico Vamos a decirlo, ALCA, ALCA, al carajo. ALCA, ALCA, al carajo. Chávez en Mar de Plata sentó las bases de una América Latina independiente y en contra del neoliberalismo, que se revela frente al decadente poderío de Estados Unidos. Ese Chávez que rompe con el ALCA y el neoliberalismo, después sí en esa misma línea fue el que tejió una arquitectura financiera con China y con Rusia, a los que convirtió en aliados estratégicos de este pueblo para mostrarnos cuál era la concepción de la economía que venía para Venezuela. Y en eso andamos, línea trazada por Chávez. Hay que sostenerla ahora, hay que saber sostenerla. La economía para Hugo Chávez estaba basada en la derrota del capitalismo y sus valores, centrada en consolidar mayores rasgos humanistas y una visión social, apostando al desarrollo actual y futuro, estratégico, siempre pensando en erradicar la deuda social heredada del neoliberalismo. La economía hay que recordar que es una ciencia eminentemente social. Y la economía no puede desprenderse de la política, así que más bien habrá que hablar de economía política, una especialidad, ¿no, Jorge? Una disciplina que se abandonó mucho, por cierto, sobre todo cuando llegó el neoliberalismo y el economicismo. No se puede entender la sociedad sin la economía, no se puede entender la política sin la economía. Esta visión lo llevó a darle nacimiento a las misiones sociales, que han recibido numerosos elogios por sus efectos sobre la pobreza, la educación, vivienda y la sanidad. Estas son un ejemplo elocuente de lo mucho que puede hacerse cuando existe decisión y voluntad política de un gobierno para trabajar por y junto al pueblo. Se consideran el núcleo social de la política económica revolucionaria. Todas, pues, son como un puente, ¿no? Como un tránsito. Rumbo, bueno, a esa sociedad, socialista, a esa sociedad de iguales, de incluidos, donde vivamos todos en condiciones de igualdad. Puente, tránsito, camino que vamos construyendo. Bueno, dadme un punto de apoyo, dijo Arquímedes, ¿no fue? Y moveremos al mundo. Esto es para los pobres, los más necesitados. Aquí vemos un líder que de manera estratégica construyó un modelo económico destinado a satisfacer las necesidades del pueblo. Una economía verdaderamente social donde el ser humano, pese a las dificultades, es
y seguirá siendo el centro de la revolución bolivariana. Es la política la que debe regir, la que debe lanzar la línea estratégica, y la economía estar al servicio de la política. Hay que politizar la economía y también hay que socializar la política. La política debe colocar por delante el interés social, los grandes intereses de la sociedad, la polis, la vida de la comunidad. Todo eso hay que recuperarlo. En eso andamos. Gracias a todos.